Desde que el ser humano es consciente de sí mismo, ha cargado con una idea tan poderosa como desconcertante: la libertad de elegir. Nos han dicho que somos dueños de nuestros actos, arquitectos de nuestro destino, capitanes de una vida que moldeamos decisión tras decisión. ¿Pero es esto realmente cierto? ¿O es tan solo un espejismo delicadamente diseñado para hacernos sentir responsables, incluso de lo que jamás controlamos? Este viaje comienza con una sospecha, una inquietud que nace en las grietas del alma cuando las cosas no salen como esperábamos. ¿Elegí mal? ¿O ya estaba escrito? ¿Fue mi libre albedrío o una ilusión disfrazada de autonomía? Porque si todo sucede por algo, si hay un destino trazado, si existe un plan divino, ¿qué lugar queda para mi voluntad? Nos dijeron que cada acción tiene su consecuencia, que somos responsables de nuestra luz y de nuestra sombra. Pero nadie nos explicó que parte de esa sombra no era nuestra, sino heredada, inducida, arrastrada desde memorias que ni siquiera recordamos. ¿Y si lo que creemos haber elegido es apenas el resultado de traumas antiguos, de condicionamientos sociales, de sistemas religiosos que nos enseñaron a temer, obedecer y complacer? Este audiolibro no pretende darte respuestas definitivas. No busca imponerte una verdad, ni decirte que el libre albedrío existe o no. Lo que haremos aquí es más profundo. Vamos a cuestionarlo todo. Vamos a abrir puertas que llevan siglos cerradas. Vamos a indagar si nuestra supuesta libertad es espiritual o una forma elegante de adoctrinamiento. ¿Es el libre albedrío una pincelada de divinidad sobre nuestra humanidad o un mecanismo para hacernos cargar culpas que nunca fueron solo nuestras? ¿Decidimos o reaccionamos? ¿Actuamos desde el alma o desde un guión invisible? ¿Y si la elección real no está en lo que hacemos, sino en cómo respondemos a lo que ya estaba escrito? Este viaje es para quienes se atreven a mirar más allá del espejo, para quienes han sentido que algo no cuadra entre lo que creen y lo que viven, para quienes alguna vez pensaron: yo no habría elegido esto, y sin embargo, aquí estoy. Exploraremos las raíces religiosas del libre albedrío, su relación con el karma y el destino, lo que dicen la neurociencia, la espiritualidad y los místicos. Veremos si de verdad somos libres, o si esa libertad es un premio solo para los que despiertan. Y si en algún momento de este recorrido te sientes incómodo, confuso, incluso molesto, bienvenido. Eso significa que algo dentro de ti está tocando el límite de sus creencias. Porque en este audiolibro no te daremos certezas. Te daremos la libertad más temida de todas, la de cuestionarlo todo. Hubo un tiempo en que la humanidad no se cuestionaba si era libre. No porque lo fuera plenamente, sino porque no existía la necesidad de justificar cada acto como propio. En los albores de la conciencia, el ser humano vivía en un fluir con la naturaleza, respondiendo a ciclos, instintos, intuiciones, sin la presión de la culpa ni la exaltación del mérito. No existía el deber ser, ni la obsesión por decidir correctamente. Se vivía, simplemente. Se respiraba sin ideología. Se elegía sin saberlo. Y, tal vez por eso mismo, se era más libre que nunca. Pero entonces nació la idea de que debíamos rendir cuentas. Surgieron los primeros relatos que dividieron el bien y el mal, el error y el acierto, la obediencia y la rebeldía. La historia de la manzana prohibida no es una metáfora cualquiera, es el símbolo del primer castigo por elegir. Eva no fue condenada por matar, ni por destruir, sino por atreverse a querer saber. Su elección marcó el nacimiento del libre albedrío, como culpa. Y desde entonces, nos enseñaron que cada decisión podía ser una traición a Dios. Las religiones tomaron este relato inicial como base para construir un sistema moral donde el alma humana tendría que probarse una y otra vez. En el judaísmo, el libre albedrío aparece como un don divino otorgado por Yahvé. El hombre tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, pero su elección siempre será juzgada. En el cristianismo, esa libertad se convierte en prueba definitiva: elegir a Dios o alejarse de Él. Cada decisión se carga con una consecuencia eterna. No hay matices. O eliges bien o te condenas. Así de simple. Así de perverso. El Islam también reconoce el libre albedrío, pero lo entrelaza con la omnisciencia divina. Todo está escrito, y sin embargo, tú eliges. Un contrasentido inquietante. ¿Cómo puedo elegir si Dios ya sabe lo que haré? Y si lo sabe, ¿acaso puedo cambiarlo? Y si no puedo cambiarlo, ¿por qué seré juzgado? En las tradiciones orientales la paradoja se transforma.
pero no desaparece. En el hinduismo, el karma es el resultado de elecciones pasadas, presentes y futuras. Hay libre albedrío, sí, pero también está el dharma, el rol cósmico que uno debe cumplir. Desviarse de ese rol trae consecuencias. La libertad existe, dentro del marco de tu destino. En el budismo, aunque no hay un Dios que juzgue, la mente es responsable de generar sufrimiento o liberación. Tus decisiones mentales crean tu realidad, pero estás condicionado por miles de causas anteriores. ¿Qué libertad queda, entonces, si tu mente está formada por experiencias que nunca elegiste? Y en medio de todo esto, surge una inquietud profunda. ¿No será que el libre albedrío fue una herramienta ideológica para hacerte cargar con lo que no era tuyo? Si decides bien, Dios te recompensa. Si decides mal, el infierno te espera. Si prosperas, es por tus méritos. Si sufres, algo habrás hecho. El libre albedrío se transformó en una coartada divina para justificar el sufrimiento humano. Pero lo que se esconde detrás es aún más inquietante: la imposición de una libertad que nunca fue verdaderamente libre. Los filósofos también intentaron responder al dilema. San Agustín defendió la idea de que el libre albedrío era necesario para que existiera el mal. Si Dios no lo permitiera, no seríamos verdaderamente libres. Pero entonces, ¿por qué permitir tanto mal en nombre de la libertad? Tomás de Aquino intentó resolver la tensión entre libertad y predestinación con la idea de que Dios conoce todo, pero no lo impone. Sin embargo, saber sin intervenir no anula el condicionamiento. Si ya está escrito, ¿no es eso una forma sutil de control? Más adelante, con la Ilustración, surgió una defensa feroz del libre albedrío como autonomía de la razón. Kant lo convirtió en un principio moral. Solo somos responsables de nuestros actos si los elegimos libremente. Pero también reconocía que nuestras elecciones estaban limitadas por nuestra educación, nuestra cultura, nuestras pasiones. La libertad, entonces, era un ideal, pero rara vez una realidad. En el siglo XX, la psicología y la neurociencia comenzaron a poner el concepto en jaque. Freud habló del inconsciente como un territorio que gobierna nuestros actos sin que lo sepamos. Jung sumó la idea del inconsciente colectivo, arquetipos que habitan en nosotros y nos guían. Y más tarde, los estudios neurológicos descubrieron que el cerebro toma decisiones segundos antes de que seamos conscientes de ellas. Es decir, creemos que elegimos, pero cuando nos damos cuenta, ya hemos elegido. ¿Qué queda, entonces, del libre albedrío? ¿Una ilusión reconfortante? ¿Una idea heredada que nadie se atrevió a desmantelar del todo? ¿O una chispa divina real que solo algunos logran despertar? Quizá el verdadero problema no está en tener o no tener libre albedrío, sino en cómo nos lo han enseñado. Nos dijeron que somos libres, pero nos llenaron de mandatos. Nos dijeron que podemos decidir, pero nos condicionaron desde la cuna. Nos dijeron que Dios nos dio la libertad, pero solo si la usábamos como Él quería. Y aquí es donde nace la sospecha más peligrosa de todas. ¿Y si el libre albedrío no fue nunca un don, sino una carga? ¿Y si fue diseñado para que, al fallar, no podamos culpar a nadie más que a nosotros? Este capítulo no busca convencerte de nada, solo dejarte incómodo. Porque el primer paso hacia una libertad real no es ejercerla, es reconocer todo aquello que la niega, todo aquello que te hace creer que eliges, cuando en realidad repites, todo lo que crees que deseas, cuando en realidad obedece. Y si alguna vez sientes que elegiste mal, que perdiste algo por tus decisiones, que fracasaste por tus actos, detente. Tal vez no eras tú el que decidía. Tal vez eras solo un actor en un guión escrito por manos invisibles. Tal vez tu verdadera libertad no está en lo que elegiste, sino en lo que estás dispuesto a desaprender. Porque tal vez, solo tal vez, el libre albedrío empieza cuando te atreves a decir: no sé si fui yo quien eligió esto, pero hoy elijo ver. Nos han dicho que somos dueños de nuestra vida, pero a veces la vida nos trata como si ya supiera lo que ocurrirá, como si todo estuviera escrito. Como si nuestras decisiones fueran apenas giros en una rueda que, de todos modos, terminará siempre en el mismo lugar. ¿De qué sirve el libre albedrío si el destino ya está marcado? Esta pregunta, sencilla y brutal, ha sido el núcleo de miles de dilemas filosóficos y espirituales. Si existe un plan divino, ¿no es una crueldad fingir que podemos cambiarlo? ¿Y si todo lo que creemos elegir es, en realidad, el cumplimiento de un guión invisible,
¿Un karma que arrastramos, una repetición inevitable? Algunas corrientes espirituales nos enseñan que antes de nacer ya elegimos nuestra familia, nuestro cuerpo, nuestras pruebas. Que nuestra alma, en algún lugar atemporal, diseñó cada encuentro, cada pérdida, cada herida. Es un consuelo y una condena. Porque si es cierto, entonces nada de lo que hacemos aquí nos salva de lo pactado. Y si no es cierto, entonces todo esto es solo caos disfrazado de propósito. En ambos casos, la libertad se diluye. Y sin embargo, seguimos eligiendo. O al menos, creyendo que elegimos. Porque incluso si existe el destino, se nos ha otorgado el privilegio, o la carga, de caminarlo a nuestra manera. Hay quienes comparan la vida con un río. No podemos cambiar su cauce, pero sí cómo nadamos. Algunos se dejan llevar, otros luchan contra la corriente, otros se ahogan, pero todos terminan en el mismo mar. El karma, en este contexto, es presentado como un sistema de causa y efecto que va más allá de una vida. Es un mecanismo perfecto, impersonal, que ajusta cuentas entre almas a través del tiempo. Pero aquí también surge la sospecha. Si nacemos con deudas, si venimos a pagar errores que no recordamos, ¿podemos realmente hablar de libre albedrío? ¿No sería más honesto decir que somos peones en un tablero cósmico que nadie nos explicó? El libre albedrío dentro del karma es como un margen de acción en una obra de teatro cuyo final ya fue escrito. Podemos improvisar una línea, cambiar el tono, elegir si lloramos o reímos, pero no podemos salir del guión. Y a veces, incluso esa línea improvisada parece haber sido dicha por otros antes. Como si también estuviera marcada. En las culturas que creen en la reencarnación, la libertad parece expandirse. Si tengo múltiples vidas, tengo múltiples oportunidades. Pero también múltiples cargas. El karma no olvida. Y entonces la libertad ya no es una elección limpia, sino una reconstrucción permanente de un pasado que no recordamos. Incluso en el ámbito científico, la noción de destino ha encontrado nuevas formas. La genética, por ejemplo, nos recuerda que muchas de nuestras respuestas emocionales, nuestras enfermedades, incluso nuestra personalidad, están predeterminadas por códigos que nunca escribimos. La neurociencia, por su parte, ha observado que nuestro cerebro actúa antes de que seamos conscientes de nuestras decisiones. ¿Dónde queda entonces el libre albedrío? ¿En una fracción de segundo posterior a que ya todo se haya activado? Y sin embargo, hay una grieta, una rendija que algunos llaman conciencia. Esa capacidad de observarnos, de preguntarnos, de elegir distinto cuando todo nos empuja a repetir. Es en esa grieta donde algunos afirman que el verdadero libre albedrío comienza. No cuando decides qué hacer con tu vida, sino cuando te atreves a ver cómo ha sido condicionada. Tal vez no elegimos nacer en ciertas circunstancias. Tal vez no decidimos ser abandonados, humillados, heridos, traicionados. Pero sí podemos elegir si perpetuamos ese dolor. Si lo convertimos en cadena o en lección. Y ahí, en ese punto exacto donde podríamos repetir la herida, y no lo hacemos, algo se rompe. Algo cambia. Ahí ocurre el verdadero milagro. No se trata de elegir el destino, sino de elegir cómo vivirlo. No se trata de escapar del karma, sino de transformarlo. De dejar de ser sus víctimas y empezar a ser sus alquimistas. Porque quizá el libre albedrío no es libertad de hacer lo que queramos. Tal vez es la libertad de responder de forma consciente ante aquello que no esperábamos. Tal vez la única elección real es entre despertar o seguir dormidos. Y aquí nace otra paradoja. ¿Quién elige despertar? ¿Lo elegimos nosotros o nos despiertan? ¿Es el libre albedrío una semilla en todos o solo germina cuando algo nos rompe? Hay personas que viven toda su vida obedeciendo sin saberlo. Siguen caminos trazados, repiten patrones, se casan, trabajan, mueren, sin preguntarse nunca si eligieron algo de eso. Y hay otros que, un día cualquiera, se detienen, miran el vacío y preguntan, ¿por qué estoy aquí? Y esa pregunta lo cambia todo. Tal vez el libre albedrío no es la libertad de elegir entre café o té, entre casarte o no, entre quedarte o partir. Tal vez el libre albedrío es una puerta que solo se abre cuando te atreves a dudar. Cuando desobedeces el guión, cuando te preguntas si estás siendo tú o un eco, y entonces aparece el destino, no como un enemigo, sino como un maestro silencioso. Porque si todo está escrito, tal vez también está escrito que puedas rebelarte,
que puedas cambiar, que puedas mirar al cielo y decir, esta vez lo haré diferente. Y esa simple decisión, aunque pequeña, aunque no cambie el mundo, aunque nadie la note, tal vez sea la más libre de todas. Nos enseñaron a creer que cada decisión es nuestra, que elegimos con libertad, con lógica, con conciencia, que la vida es una secuencia de elecciones personales que nos construyen o nos destruyen, y que cada acierto o error es mérito o culpa únicamente nuestra. Pero hay una verdad más incómoda, más honda, más peligrosa. La mayoría de lo que decidimos no lo elegimos realmente. Detente un momento. Piensa en tus creencias más profundas. ¿De verdad las descubriste tú? ¿O te fueron transmitidas desde niño, envueltas en cariño, miedo, autoridad o fe? La familia, la cultura, la religión, la educación, no son solo entornos. Son arquitectos invisibles de tu mente. Pusieron las primeras palabras en tu boca, los primeros sí y los primeros no, los límites de lo que estaba bien y lo que no. Y tú, sin saberlo, lo absorbiste todo como verdad. Así funciona el condicionamiento. Entra sin pedir permiso. Se disfraza de amor, de tradición, de lo normal. Y antes de que tengas edad para cuestionarlo, ya eres parte de una red invisible de creencias heredadas que moldean tu forma de mirar el mundo. No elegiste tu nombre, ni tu lengua, ni la religión de tus padres, ni la idea que tienes del bien y el mal. Ni siquiera elegiste a quién amar primero, ni cómo te dolió el rechazo. Todo eso ocurrió antes de que fueras capaz de decidir. Entonces, ¿cuándo empieza realmente el libre albedrío? Vivimos en una sociedad que valora la libertad, pero nos educa para obedecer. Nos repiten que podemos ser lo que queramos, pero nos premian por adaptarnos. La escuela no enseña a pensar, enseña a memorizar. La religión no guía a buscar, guía a aceptar. La política no inspira a elegir desde la conciencia, sino desde el miedo o la reacción. Incluso nuestras relaciones íntimas están plagadas de lealtades inconscientes, repeticiones familiares, mandatos de género, culpas heredadas. ¿De verdad somos libres? Cuando un niño crece escuchando que los hombres no lloran o que las mujeres deben complacer, eso se graba más hondo que cualquier razonamiento. Cuando un adolescente aprende que equivocarse es fracaso y que cuestionar es peligroso, empieza a ocultarse de sí mismo. Cuando un adulto repite que la vida es así, sin saber de dónde lo sacó, ha perdido la capacidad de elegir. Solo obedece, aunque jure lo contrario. El libre albedrío, entonces, no es automático. No basta con tenerlo. Hay que conquistarlo. Y esa conquista duele, porque implica desmontar el sistema que nos formó. Implica mirar de frente a nuestras creencias más queridas y preguntarnos, ¿esto es mío o me lo dieron? Implica decepcionar, fallar, dudar. Implica morir simbólicamente para volver a nacer sin máscaras. Algunos no lo soportan. Prefieren la ilusión de la libertad a la libertad real. Porque ser libre de verdad significa hacerte responsable de tus heridas, de tus decisiones, de tu ignorancia. Significa elegir incluso cuando temes. Significa dejar de buscar culpables afuera. Pero no todo es oscuridad. Hay momentos, pequeños, poderosos, donde algo dentro de nosotros se activa. Como una alarma suave, una grieta en la rutina, una frase que nos estremece, un silencio que nos obliga a sentir. Y entonces ocurre, un instante de conciencia. Un segundo donde nos vemos desde afuera. Donde ya no estamos repitiendo. Donde elegimos, aunque sea solo un gesto, una palabra, una renuncia. Y en ese momento, somos libres. Tal vez eso sea todo lo que necesitamos. Pequeños actos de libertad real dentro de una vida llena de repeticiones. Decir no donde antes callábamos. Salir por una puerta distinta. Amar de forma diferente. Cambiar de opinión. Dejar de complacer. Mirar la herida y no justificarla. No porque alguien nos lo ordene, sino porque algo dentro de nosotros lo siente como verdad. Y aquí entra otra paradoja del libre albedrío. No siempre se trata de hacer lo contrario a lo aprendido. A veces, después de cuestionarlo todo, volvemos a elegir lo mismo, pero ahora desde un lugar consciente. Ya no como mandato, sino como acto de amor. Ya no como deber, sino como decisión interior. Y eso lo cambia todo. Porque el problema no es repetir. El problema es repetir sin saber que lo estamos haciendo. En el fondo,
El alma busca autenticidad. Y ser auténtico no es hacer lo que nadie hace. Es hacer lo que resuena contigo, aunque todos lo hagan o nadie. Es elegir lo que vibra con tu verdad, incluso si contradice tu pasado. Incluso si duele. Incluso si te deja solo por un tiempo. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres. Es descubrir quién eres cuando dejas de obedecer sin darte cuenta. Y ese despertar no ocurre en un instante glorioso. A veces ocurre en medio de una discusión, en el silencio de una ducha, al escuchar una canción, al ver a un niño reír sin culpa. Son fragmentos de lucidez que se cuelan en la vida. Y si los sigues, si los honras, si los conviertes en camino, entonces estás eligiendo por primera vez. Por eso este capítulo no busca respuestas, sino preguntas. Porque el libre albedrío no nace en la certeza, sino en la duda. No se afirma diciendo yo sé, sino diciendo esto es realmente mío. Y si hoy te atreves a mirar una de tus decisiones más grandes, tu pareja, tu trabajo, tu forma de amar, de rezar, de vivir, y a preguntarte con honestidad si fuiste tú quien la tomó, entonces algo ha comenzado. No estás obligado a cambiar nada, solo a dejar de mentirte. Ese, tal vez, sea el primer acto de libertad real. Hay una línea invisible que separa la responsabilidad de la culpa. Y esa línea, desde hace siglos, ha sido manipulada con precisión quirúrgica por sistemas religiosos, sociales y morales que entendieron algo fundamental. Una persona que se siente culpable es fácilmente controlable. Nos hablaron del libre albedrío como un don divino, una prueba de amor del Creador hacia su criatura. Te doy la libertad, nos dijeron, pero cuidado con lo que haces con ella. Lo que no nos dijeron es que ese regalo venía con una condena implícita. Si te equivocas, ardes. Si eliges mal, sufres. Si desobedeces, serás castigado. Así, lo que parecía un acto de confianza se convirtió, en realidad, en un mecanismo de vigilancia. Piensa en esto. Si todo lo que te pasa es consecuencia de tus elecciones, entonces cualquier sufrimiento es tu culpa. ¿Perdiste a alguien? ¿Lo habrás atraído? ¿Te enfermaste? Es tu energía, tu karma, tus pensamientos. ¿Naciste en la pobreza? Algo hiciste mal. Así, el libre albedrío se convierte en una trampa perfecta. Te responsabiliza incluso de lo que no comprendes, de lo que no recuerdas, de lo que no controlaste. La religión institucionalizó esta trampa. No todas, claro, pero muchas. El cristianismo, por ejemplo, instaló la figura del pecado original como herencia universal. Nacemos ya manchados, ya endeudados. Y el único camino de redención es aceptar ciertas reglas, seguir ciertos rituales, obedecer a ciertos representantes de Dios en la tierra. La libertad existe, sí, pero solo dentro del margen aprobado. Salirse de ese margen es herejía, es condena, es desobediencia. Entonces, ¿cuán libre es esa libertad? El miedo se convirtió en herramienta pedagógica. Y la culpa, en el arma más eficaz para mantener el orden. Porque el que se siente culpable no se rebela. Pide perdón. Acepta el castigo. Busca aprobación. Se arrodilla. Y quien se arrodilla es fácilmente gobernado. En otros sistemas, la lógica es similar pero más sutil. El neoliberalismo, por ejemplo, proclama que cada uno es dueño de su éxito o su fracaso. Que si trabajas duro, prosperas. Y si no lo logras, es porque no lo intentaste lo suficiente. ¿Qué pasa con el que nace en desigualdad, con traumas, sin red de apoyo, sin acceso a salud, educación o amor? También le dicen que todo depende de él. Y si no lo logra, entonces también es su culpa. Así, el libre albedrío se ha usado para ocultar sistemas de poder que no quieren ser cuestionados. Se nos culpa por nuestras decisiones, pero nadie se pregunta cuántas de ellas fueron posibles, reales, accesibles. Nos dicen elige, pero solo dentro de las opciones que te dejan tener. En las relaciones personales también ocurre. El victimario le dice a su víctima, tú lo permitiste. El infiel dice, tú elegiste quedarte. El abusador afirma, tú me provocaste. Y lo peor es que muchas veces, desde el dolor, terminamos creyéndolo. Nos convertimos en cómplices de nuestra propia culpa. Dejamos de ver la diferencia entre responsabilidad y condena. Pero hay una diferencia, y es vital entenderla. La responsabilidad es conciencia.
Es capacidad de responder. Es madurez interior. Asumir responsabilidad significa reconocer que, aunque no hayas elegido lo que te pasó, puedes elegir qué haces con eso ahora. Significa tomar el poder sin cargar la vergüenza. Significa decir, esto me marcó, pero no me define. La responsabilidad te libera. La culpa te encadena. La culpa, en cambio, es inmovilizante. Te atrapa en un bucle de juicio y castigo. Te obliga a pagar, a redimirte, a sufrir. La culpa no quiere que aprendas. Quiere que te rebajes. Y por eso ha sido tan útil al sistema. Porque una persona que vive con culpa difícilmente se atreverá a despertar. Aquí surge una de las grandes trampas espirituales modernas. La nueva era, con toda su luz y su amor, también cayó, muchas veces, en la misma lógica de culpabilización disfrazada. Lo atraes todo, repiten. Eres 100% responsable de tu realidad. Y aunque hay una parte de verdad en el poder de nuestra mente y energía, también hay un exceso de simplificación que termina hiriendo. No somos 100% responsables de todo. No podemos controlar las guerras, las enfermedades genéticas, los desastres naturales, el abandono emocional de nuestros padres, ni la violencia de quienes nos rodean. Pretender lo contrario es una forma sutil de crueldad espiritual. El alma no vino a este mundo a jugar un videojuego de autoayuda. Vino a experimentar, a atravesar sombras, a recordar quién es, incluso en medio del dolor. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Tal vez en comprender que el libre albedrío no es un poder absoluto, sino un punto de luz dentro de muchas fuerzas invisibles. Que no siempre elegimos lo que vivimos, pero sí podemos elegir cómo lo vivimos. Que no somos culpables de nuestros errores, sino aprendices de nuestras decisiones. Que no necesitamos permiso para soltar la culpa heredada, ni para abrazar una nueva forma de vivir nuestra libertad. Y tal vez, solo tal vez, el mayor acto de libre albedrío sea elegir perdonarnos. No por todo lo que hicimos mal, sino por todo lo que nos hicieron creer que era nuestra culpa, y nunca lo fue. Creer en Dios, para muchos, es creer en un plan, en que nada ocurre por casualidad, en que todo tiene un propósito oculto que tarde o temprano se revelará. Esta fe reconforta, alivia, da sentido, pero también plantea una paradoja profunda. Si Dios tiene un plan, ¿para qué nos da libre albedrío? Esta pregunta ha desvelado a teólogos, filósofos y buscadores del alma desde hace siglos. Porque no es un dilema teórico, es una herida viva. Cuando alguien sufre, cuando pierde, cuando cae, cuando ruega y no hay respuesta, surge inevitable la pregunta: ¿fue mi culpa o era parte del plan de Dios? ¿Elegí mal o era inevitable? La tradición judeocristiana nos presenta un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Entonces, si sabe lo que haremos, si ve nuestro futuro como quien lee un libro ya escrito, ¿cómo puede haber libre albedrío real? ¿No es acaso cruel darnos la sensación de libertad cuando nuestras decisiones están ya contempladas en su diseño? Algunos teólogos intentaron resolver esto afirmando que Dios sabe lo que haremos, pero no lo impone, que su conocimiento no interfiere con nuestra elección. Pero aquí vuelve el dilema. Si yo sé con certeza lo que vas a hacer y no hay manera de que hagas otra cosa, ¿puedes decir que lo elegiste tú? Otros afirmaron que Dios se autoimpone límites, que decide no intervenir, que en su amor infinito nos deja equivocarnos, nos permite caer, tropezar, incluso alejarnos de Él. Pero si realmente somos sus criaturas, si Él nos diseñó con cada detalle, nuestro cuerpo, nuestras pasiones, nuestra mente, ¿no sería también responsable de nuestras elecciones? Y entonces aparece otra sospecha. ¿No será que el libre albedrío, tal como lo enseñan muchas religiones, es una forma de hacer que la culpa recaiga siempre sobre el humano y nunca sobre Dios? Dios nos da libertad, pero si elegimos mal, nos condena. Nos permite desobedecer, pero si lo hacemos, nos castiga eternamente. Nos crea imperfectos, pero exige perfección. ¿Eso es amor o chantaje divino? La verdad es que muchas religiones organizaron la relación con lo divino como un contrato moral. Tú eliges bien, yo te premio. Tú eliges mal, yo te destruyo. Y en medio de ese contrato, el libre albedrío es apenas una cláusula que garantiza que tú asumas toda la responsabilidad. Pero hay caminos espirituales más sutiles, más compasivos, que han planteado otra forma de mirar este dilema.
En algunas escuelas místicas, Dios no es un ser que juzga, sino una conciencia que observa. Un océano del que todos somos gotas. Desde esa perspectiva, el libre albedrío no es una trampa, sino un espejo. A través de nuestras decisiones, vamos recordando lo que somos. No se trata de elegir bien o mal, sino de elegir con conciencia y descubrirnos en el proceso. El plan divino no sería entonces un guión rígido, sino un campo de posibilidades. Dios no sería el director de la obra, sino el escenario, la luz, la energía que lo permite todo. Y cada alma, al elegir, no se aleja de él, sino que lo explora desde otro ángulo. En el hinduismo, por ejemplo, el alma, Atman, es una chispa del todo, Brahman. No hay separación real. El libre albedrío se experimenta en el juego de la vida, Lila, donde la conciencia se olvida de sí misma para volver a encontrarse. Así, el error no es un pecado, sino una parte del juego. El sufrimiento, una forma de aprendizaje. El deseo, una ilusión que nos lleva, eventualmente, de regreso al ser. En el sufismo, la corriente mística del Islam, se habla de la voluntad de Dios como un misterio profundo que se entrelaza con la entrega, tawakkul. El ser humano no puede comprenderlo todo, pero puede confiar. La libertad está en el abandono, en soltar la necesidad de controlar. Y ese acto, aparentemente pasivo, es en sí una elección, la de confiar. En el budismo, sin un Dios creador como figura central, la cuestión se traslada a la mente. Somos responsables de nuestros actos, pero condicionados por incontables causas anteriores. El karma no es un castigo divino, sino una ley natural. Y sin embargo, en medio de esa red de causas, podemos elegir con conciencia. Podemos despertar. La libertad está en salir del ciclo, no en manipularlo. Estas visiones nos ofrecen algo que la teología tradicional rara vez permite: la posibilidad de que Dios no esté interesado en castigarnos por nuestras elecciones, sino en acompañarnos mientras descubrimos quiénes somos a través de ellas. Entonces, la pregunta cambia. Ya no es, ¿tengo libre albedrío o estoy cumpliendo el plan de Dios? La pregunta es, ¿qué hago con mi conciencia en medio del misterio? Porque tal vez ambas cosas sean ciertas. Tal vez sí hay un destino, pero no está escrito en piedra, sino en energía. Tal vez sí hay un plan, pero lo vamos construyendo al caminarlo. Tal vez Dios no quiere que elijas correctamente, sino que elijas honestamente, desde tu verdad, desde tu alma, incluso si te equivocas. Y si ese es el verdadero propósito del libre albedrío, entonces no es una carga, ni una trampa, ni una excusa. Es un regalo. Uno que solo puede abrirse cuando dejamos de temerle al error. Quizá Dios no quiere obediencia ciega, sino exploración. Quizá no quiere sumisión, sino autenticidad. Quizá no espera que seamos perfectos, sino verdaderos. Y eso, en un mundo donde todos repiten lo aprendido, puede ser el acto más sagrado de todos: elegir, por fin, desde uno mismo. Quizás el verdadero misterio nunca fue si somos libres o no, sino por qué necesitamos tanto creer que lo somos. A lo largo de esta travesía hemos abierto las grietas de un concepto que parecía inquebrantable: el libre albedrío, esa supuesta joya espiritual que nos fue entregada como prueba de dignidad, como medalla celestial, como herencia directa de un Dios que, según se dice, nos hizo a su imagen y semejanza. Pero al mirar de cerca, descubrimos que esa imagen es un espejo distorsionado por siglos de dogma, por herencias invisibles, por sistemas que aprendimos a obedecer sin siquiera saber que estaban ahí. Y sin embargo, hay algo en nosotros que insiste. Algo que nos empuja a levantar la mirada incluso cuando todo parece escrito. Algo que nos susurra que aún tenemos poder cuando todo alrededor nos lo niega. Tal vez esa sea la chispa divina real, no el derecho a elegir entre lo bueno o lo malo, entre lo permitido o lo prohibido, sino la capacidad de hacernos conscientes de cuando estamos decidiendo y cuando estamos reaccionando. Porque en esa diferencia, tan sutil como sagrada, se encuentra lo más cercano a la libertad. Ser libre no es romper todas las cadenas externas. Muchas veces ni siquiera sabemos que las llevamos puestas. Ser libre es, quizás, empezar a escucharte incluso cuando esa voz interna contradice todo lo que te enseñaron. Es elegir lo que vibra contigo, aunque el mundo entero te llame equivocado. Es amar desde el alma y no desde la obligación. Creer desde la experiencia y no desde el miedo. Crear tu camino sin necesidad de que nadie te garantice que es el correcto.
Tal vez nunca sepamos con certeza si el libre albedrío existe como lo pintan los libros. Pero podemos vivir como si cada paso que damos fuese una oportunidad de volver a nosotros mismos. Durante siglos, el libre albedrío fue presentado como una prueba. Si lo usas bien, te salvas. Si lo usas mal, te condenas. Pero, ¿y si ya no necesitamos probar nada? ¿Y si nuestra existencia no está sujeta a un examen cósmico, sino a un proceso continuo de recordar lo que somos? En ese caso, elegir deja de ser un peligro y se convierte en un acto de creación. Ya no elegimos para merecer amor, elegimos para expresarlo. Ya no decidimos por temor al castigo, sino porque sentimos que algo dentro de nosotros lo reconoce como verdad. También aprendimos que gran parte de lo que creemos elegir nace de viejos moldes: la familia, la religión, la sociedad, la cultura. Repetimos patrones que ni siquiera comprendemos, y luego cargamos con culpas que no deberían pertenecernos. Pero cuando detenemos esa repetición, cuando nos atrevemos a cuestionar incluso lo que más amamos, no traicionamos nuestras raíces, las honramos desde un lugar nuevo. El verdadero respeto no es obediencia ciega, es conciencia lúcida. Y elegir con conciencia, incluso si duele, es la forma más pura de libertad que podemos experimentar. Nos hablaron de culpa, de karma, de castigo eterno, de ciclos de aprendizaje. Pero tal vez la lección final no es cómo elegir bien, sino cómo reconciliarnos con lo que ya hemos elegido. Porque al final, todo lo vivido nos trajo hasta aquí. Y solo desde este punto podemos comenzar a elegir diferente. No como reacción al pasado, sino como respuesta al presente. No desde la herida, sino desde la comprensión. Hay quienes creen que la vida está escrita, que hay un destino que se cumplirá, elijas lo que elijas. Y hay quienes creen que el futuro es un lienzo en blanco, listo para ser pintado con cada decisión. Tal vez ambas visiones sean ciertas a la vez. Tal vez el alma ya conoce el mapa, pero nosotros decidimos el ritmo, los colores, las paradas. Tal vez el plan divino no necesita que lo sigas, sino que lo vivas, que lo sientas, que lo honres con tu forma única de caminarlo. Al final, el libre albedrío no necesita demostración externa. No necesita gritar ni imponerse. Es silencioso, íntimo, profundo. Es ese segundo en el que, a pesar del miedo, eliges avanzar. Es esa intuición que te invita a decir basta cuando algo dentro se rompe. Es ese acto de amor hacia ti mismo que nadie ve, pero que cambia todo. No es la libertad de hacer lo que quieras. Es la libertad de ser quien realmente eres. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya empezó a despertar. Porque no hay mayor acto de libertad que atreverse a cuestionar lo que te dijeron que no debía tocarse. Porque a veces, la única elección real es aquella que nace del alma, no de la mente. Y en un mundo donde todos repiten, el que elige con conciencia, ya está liberando su destino. Entonces, no te preocupes por probar que tienes libre albedrío. Vívelo. Atrévete a desobedecer suavemente todo lo que no se alinee con tu esencia. Elige con presencia. Elige con verdad. Porque tal vez, solo tal vez, la libertad no sea algo que se te dio, sino algo que viniste a recordar.